Está con nosotros desde hace un momentito y vamos a proceder ahora a una interesante entrevista con Cristóbal Rodríguez. No, un momentito. ¿Dónde queda? ¿Dónde está la casa de Merton allí? Ahí cerquitica. 7 kilómetros. Y un momento. Oye, dice Cristóbal solo hace dos cafés que él está aquí. Solo 2 cafés. Hace 2 cafés. Hace 2 cafés. Si tú supieras que yo quisiera como otro café. Cristóbal Rodríguez es uno de los principales especialistas en derecho constitucional, ¿verdad, Cristóbal? En derecho constitucional. En derecho constitucional. Entonces, en estos tiempos hay una realidad especial que está dominando el ambiente de la opinión a propósito de la propuesta del proyecto de cambio constitucional, de reforma constitucional. Incluso un aliado del Partido de la Liberación Dominicana tiene como elemento para quedarse aliado con él o no el que se tome una decisión frente a la modificación constitucional si se necesita un referéndum. Desde el punto de vista de lo que representa la Constitución, de lo que dice la Constitución, ¿es necesario, Cristóbal, hacer un referéndum aprobatorio si se diera la modificación constitucional? No. 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 Y voy a intentar explicar por qué. Sí, explícalo bien. Sí. El artículo 272 de la Constitución de la República establece 5 materias que, si constituyeran el objeto de la reforma constitucional, deben ser refrendadas por una consulta popular con posterioridad al trabajo de la Asamblea Nacional. Esas 5 materias son derechos fundamentales, derechos y garantías, régimen de ciudadanía, régimen de nacionalidad y extranjería, régimen de moneda, procedimientos de reforma de la propia Constitución, ordenamiento territorial y el ordenamiento municipal territorial y de los municipios. Quienes plantean la necesidad del referendo lo hacen bajo el supuesto de que la cuestión de la reelección sobre lo que versa es sobre el derecho de elegir y ser elegido. Sobre un derecho que está planteado ahí. Y eso es un error. Eso es un error. Y quiero empezar indicando un hecho histórico que está en el origen del constitucionalismo moderno en Occidente. Okay. En 1787, en ocasión del debate constituyente de Filadelfia para la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos, se planteó la discusión sobre el tema de la reelección. Okay. Y la pregunta que se hacían los padres fundadores de Estados Unidos era si convenía a la salud del gobierno la posibilidad de que el presidente tuviera la opción de volver a hacerlo, es decir, de reelegirse. Los mejores argumentos en favor de la opción de la reelección lo planteó Alexander Hamilton. Y lo que decía Hamilton era una cuestión muy simple: la posibilidad de un segundo periodo es el mejor estímulo para un buen desempeño gubernamental en el primero. Esa es. Y después en el segundo, ¿qué dice Hamilton? Hasta ahí ya. No, entonces, sobre esa premisa, la Constitución de los Estados Unidos prevé la posibilidad del segundo periodo de la reelección. Esa Constitución se aprobó en 1787. Con la reelección incluida en su texto, mas no con la Carta de Derechos Fundamentales, que fue aprobada unos 6 años después, porque no hubo consenso en el marco del debate constituyente original. Es decir, las 10 primeras enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, que son la Declaración de Derechos, se incorporan con posterioridad al tema de la reelección, y ya la reelección era una práctica. Es decir, desde el origen del constitucionalismo en Occidente, ellos previeron. No hay una asimilación posible entre reelección y derecho, porque sobre lo que versa la cuestión de la reelección es sobre una cuestión de poder. ¿En qué aspecto? De manera concreta, el presidente de la República, en cualquier régimen presidencialista, es el funcionario que concentra mayor poder en sus manos. Así es. En nuestro caso es el jefe del Estado, jefe de gobierno, jefe de la administración, jefe de la política exterior, de la Fuerza Armada, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de la Policía, facultad de iniciativa legislativa exclusiva en materia de presupuesto,
administra cerca del 50% del presupuesto general del Estado. Declara estados de excepción. Eso está en todos los regímenes presidencialistas. No hay distinción. Bueno, es el modelo gringo, porque antes de los gringos no había presidente en ningún Por eso el modelo es el modelo gringo ese. El tema es, un modelo atrasado. Después podemos discutir las bondades o las maldades del presidencialismo. El tema, en lo que tiene que ver con la pregunta, es un funcionario que concentra ese nivel tan exorbitante de poder en sus manos, tiene que ejercerlo con arreglo a límites. Esos límites son de dos naturalezas. Son límites que le vienen impuestos al ejercicio de sus funciones y los hace efectivo el Congreso de la República y los tribunales. Es decir, el Congreso puede interpelar, el Congreso puede enjuiciar políticamente, el Congreso puede llamar, etcétera, etcétera. Todo lo que dice la Constitución. Todo lo que pasa. Y también son límites temporales. Es sobre la dimensión temporal del establecimiento de límites al ejercicio de las facultades del presidente de la República sobre lo que versa la cuestión de la reelección. ¿Por qué? Porque la cuestión teórica de fondo, el problema de fondo es cómo buscar un punto de equilibrio en esta cuestión. ¿Cuánto tiempo es razonable? ¿Cuál es el periodo de tiempo razonable para que un presidente implemente un programa de gobierno? Aquí se ha discutido. 4 años es suficiente. Unos creen que sí, otros creen que no. Entonces, unos creen que deben ser 6, otros creen que debe haber la opción de 2 periodos. Entonces, la pregunta, entre el tiempo suficiente para implementar un programa de gobierno que al mismo tiempo impida que sea demasiado ese tiempo para que permita un nivel de concentración todavía mayor de poder como resultado de un ejercicio dilatado de la presidencia, es donde se mueve la configuración de la reelección en términos políticos. Nada de eso tiene que ver con derechos, reitero, tiene que ver con un ejercicio de morigeración de los efectos del poder. No estamos hablando del derecho a elegir y ser elegido, como dicen algunos, sino establecer límites al poder del primer mandatario. Ni el derecho de ciudadanía, sino de una limitación a la función bajo la que se ejerce la presidencia de la República. Una limitación temporal. Es una limitación a la función, no a la persona, a la función. Fíjate que, sea que se modifique o no la Constitución en esta coyuntura, cuando sea que se modifique para redefinir la cuestión de la reelección, quien sea que sea presidente va a poder votar. Y por él podrían votar, porque tiene la opción de presentarse a cualquier cargo. Los 10 millones o los 7 millones de dominicanos empadronados en la Junta Central Electoral podremos votar. Y todos podrán votar por aquellos que se presenten como candidatos a alcaldes, a senadores, a diputados. Es decir, el derecho de votar y ser votado no está en entredicho respecto de ningún ciudadano. Entonces, es difícil entender el razonamiento de los que plantean que esta es una discusión sobre el derecho de elegir y ser elegido, cuando a ningún ciudadano dominicano se le estaría cuestionando el ejercicio de ese derecho. A nadie. Siempre que la Constitución no lo diga. Yo creo que eso es muy interpretativo, porque ¿para qué modificamos la Constitución y le pusimos, sobre todo sobre la Asamblea Nacional Revisora, le pusimos este requisito? Porque yo creo que el derecho o no que tenga el presidente de reelegirse o no reelegirse está sujeto a lo que diga la Constitución. Es que el presidente ni nadie tiene derecho de reelegirse. Ese no es un derecho. Bueno, repostularse. Tampoco es un derecho. El país lo repostula. No. No hay un derecho fundamental a la reelección ni un derecho fundamental a la repostación. El derecho es el de ser elegido y el derecho de elegir. Ese es un derecho. Ahora, usted repostularse. Ahora, todos los derechos se ejercen con arreglo a limitaciones y todas las prerrogativas de poder también. Y aquí lo que estamos diciendo es que el presidente lo que ejerce son prerrogativas de poder y que a esas prerrogativas de poder se le imponen limitaciones temporales para evitar que se conviertan en prerrogativas de poder despótico. Correcto. Es decir, aquí en los años 70... Pero por eso hay una Constitución. En los años 70 a nadie se le ocurrió en la República Dominicana que los sectores liberales que propugnaban por la no reelección del presidente Joaquín Balaguer, lo que se pretendía era limitar los derechos del doctor Balaguer. No, Melton. Era lo que se pretendía era limitar
el ejercicio del poder que se había convertido en trágico como resultado de la dilatación temporal. Bueno, no solo eso, la Constitución se lo prohíbe. Sí, no era derechos, era poder. Era poder. Hay todo un movimiento de respeto a la Constitución y yo creo que eso nos uniría a todos, porque todos queremos que se respete la Constitución. Ahora bien, modificar la Constitución siguiendo lo que establece precisamente la Constitución para el cambio es irrespetarla. Aquí hay una discusión que hay que diferenciarla. Es decir, en términos jurídicos, la reforma de la Constitución no puede ser entendida como una violación de la Constitución, no importa cuál sea su finalidad, porque la propia Constitución prevé un procedimiento para su modificación. Exacto. La propia Constitución lo prevé. Entonces, apelar a los procedimientos de reforma que la Constitución prevé no pueden ser un atentado contra la No, porque ella misma dice cómo debe cambiarse. Lo que sí es discutible, y siempre lo ha sido en la República Dominicana, es la modificación de la Constitución con la finalidad, muchas veces exclusiva, de favorecer a un grupo de poder político o al presidente de la República, porque eso ha estado en la historia de la evolución del derecho constitucional o del constitucionalismo dominicano desde el 6 de noviembre de 1844. Es decir, cuando se aprueba la Constitución de San Cristóbal, que llaman a Pedro Santana para que la jure y para que preste juramento como primer presidente constitucional, su guardia presidencial armada de bayonetas rodea el Congreso Constituyente. El artículo 55. No solo para, el 210, no solo para el artículo 210. Ojo, cuando Santana llega, se intercala el artículo 210, pero se intercala una disposición transitoria. Que Balaguer lo modificó. Se intercala una disposición transitoria sobre el tema del ejercicio de la presidencia. La Constitución aprobada por los constituyentes prohibía la reelección inmediata. Tenía exactamente el mismo régimen que tenemos en la Constitución del 2010. Exactamente el mismo régimen. No podía haber reelección consecutiva. Y decía que el periodo de gobierno se ejercía por 4 años. Santana hace intercalar un transitorio que diga que en el caso del primer presidente, es decir, él, el 210, ese periodo podía ser de 8 años sin tener que someterse al escrutinio del electorado. ¡Qué monte! Y a renglón seguido se abre la brecha para la cuestión de la reelección. Y eso, que es un dato con el que surge nuestra experiencia institucional bajo una constitución, se prolongó a todo lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y a todo lo largo del siglo XX. Este caso es igual, Cristóbal. Y en el siglo XXI tuvimos reforma en el 2002, tuvimos reforma en el 2010 y a finales del siglo XX, en el año 94, todas, con la finalidad de todas teniendo como finalidad la cuestión de la presidencia, el periodo de duración y la cuestión de la del 66 del doctor Balaguer también. ¿Este caso es igual, Cristóbal? ¿Podría enmarcarse dentro de toda esa...? Obedece al mismo patrón histórico de comportamiento de los presidentes. Es decir, una vez en el poder, quieren seguir en el poder. Pero lo que dice Eury, en este caso, porque son coyunturas diferentes, no es lo mismo la crisis tiene que durar 12 años igual que Leonel. 94 a la situación de ahora. Estamos hablando de modificar la Constitución para satisfacer un capricho personal de Danilo Medina en esta ocasión. Hay un patrón invariable. De 38 modificaciones constitucionales, 32 se han modificado para cambiar el régimen de reelección presidencial o para modificar el periodo de desempeño de la función presidencial en el Estado. Eso ha sido así. Es más de un 85% de las ocasiones en que se han producido reformas han tenido en medio la cuestión de la reelección. Y esa es una de las cuestiones que explica parte de nuestras falencias institucionales y parte obviamente, de los déficits de nuestra democracia. Habría que hacer un estudio de el impacto de esa reforma, cuáles han sido positivas socialmente y cuáles han sido negativas, porque el marco legal lo que procura es que nosotros tengamos una vida social en armonía. Si no, ¿qué sentido tiene? Si no vivimos como los animales en la selva. Y que estemos mejor.
Una constitución es maravilloso que se pueda cambiar. Lo importante es que los cambios sean positivos para el país. Habría que hacer un estudio del impacto de todas esas reformas y su tasa de retorno social. Claro. Eso sería importantísimo. Ahora, viendo el tema en el aspecto más político que constitucional, a Danilo le conviene un referéndum porque eso le legitima. Sí, este políticamente el referéndum conviene. Independientemente de que en el PLD pueda haber una tasa de resistencia que le vote no a un referéndum, independientemente que el PRM le vote no, viendo los pírricos resultados de su convención y viendo lo que dicen las encuestas, Danilo saldría legitimado políticamente, con un claro. y no se pelea con los hinchos, Y que no son se un aliado pelea del PLD con de el país. 22 años. ¿Tú vas a hacer alguna pregunta específica, José? Eso, no le conviene a Danilo Yo tengo para otra. legitimar su proceso. Cristóbal. No, pero yo estoy en turno de... Sí, Yolanda de primero. Escúchame, Yolanda. Adelante, Cristóbal. Lo que sucede es, yo no sé si le conviene o no políticamente. Lo que sí yo sé es que esté uno o no a favor de la modificación constitucional con miras a restituir la reelección, los procedimientos que la Constitución prevé no deben alterarse. No deben alterarse. Y si la Constitución no obliga, ninguna fuerza política puede obligar. Es simple. La Constitución obliga. No. En el 124, el Poder Ejecutivo se ejerce por la Presidenta de la República, quien será elegido en 4 años por un voto directo y no podrá ser electo para el periodo constitucional siguiente. No, obliga a que se modifique. Lo que digo es que no obliga al referendo. Tú dices que no, No eso obliga. lo obliga. Él no, que se dice que ponga no referéndum. obliga al referéndum, No obliga es lo al que le está referéndum. diciendo. Él dice Espérame. que para Yolanda, modificar eso ajá. no hay que hacer Sí. un referéndum. Déjame, Entonces, ¿para qué está ahí? Yolanda, sí. Déjame hacer una breve... Disquisición teórica. No. Ah. Una sinopsis brevita. Lo que ha dicho Cristóbal, para el que nos sintonice ahora, es que el artículo 272 dice exactamente cuáles son aquellas condiciones bajo las cuales se realiza un referendo aprobatorio. Y que la reelección presidencial, por cuanto no se trata de un derecho, ni de la afectación de un derecho, sino del ejercicio político, y yo agrego, tanto es así que el plazo por el cual se ejerce, y Melton acaba de leer el artículo 24. ¿Para qué no, lo pusieron? 124. 124. ¿Para qué lo 124 pusieron? del poder, está en el título que se llama del poder ejecutivo. Sí. No está bajo los títulos de derechos, garantías Del que presidente establece... y vicepresidente de la República. el título se llama del Nosotros poder vivimos ejecutivo. copiando Ajá. vainas de O los sea, griegos para el después no artículo, entender. Sí, para después no espérate, entenderla. el artículo 272, vaina. el artículo 272 que habla del referendo aprobatorio, Ya los principios habla se de jodieron. un orden, ¿verdad? Habla de derecho, garantía, deberes, que sigue el mismo orden que lleva la Constitución Dile y eso por dile eso al papá lo de cuenta, Paola. lo cuenta así. Al papá de Paola, Entonces, Bueno. entonces, José, trata de no incidentar porque te voy a ignorar. Pero Entonces, nada más yo te digo que el se lo diga el artículo, papá de Está bien, Paola. pero estamos en la Constitución. y Que le aquí mataron la hija y voy. después el tigre se lo dejaron Y ir. aquí Eso no lo no entiende estamos nadie, hablando ahora. Estamos en la del caso de Constitución. Paola, Vamos a estamos escuchar hablando a de Yolanda. constitucionalidad Claro y que sí. referéndum. Estamos en la reelección. Sí, Entonces, está bien. mi pregunta concretamente para Cristóbal, y enlaza con lo que planteaba José, de que si debe ser hecho el referendo, si políticamente le conviene o no, y Cristóbal estamos aquí no está en discutiendo. una condición de analista político, sino de doctor en Derecho Constitucional. Porque se sabe La eso, porque la pregunta- percepción es que hay un lobby Interpretando la hay un- Constitución. la percepción es que hay que se está haciendo un lobby en el país Aló. para justificar eso por la vía simple. La Cristóbal, que se salga de eso, para la que no se pregunta que yo tengo para Cristóbal versa sobre el artículo 267. Para ensuciar a Danilo después. Que dice, la reforma de la Constitución solo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares. Entonces, el artículo 267 que acabo de leer, ¿tiene alguna relación o van contra este artículo quienes proponen la realización del referendo? Y por otro lado, quienes han estado interponiendo recursos judiciales como amparos en diferentes jurisdicciones disparate. para tratar de detener o de cambiar la forma en que el Congreso puede legislar. Pero ya no fue retirado. ya no retirado. Déjame, No, sigan, hay otro más. Sí, déjame hacerle otro una más. Vamos a ver. acotación a José La Luz. En los últimos 11 años,
yo he participado en todas las discusiones jurídicas relevantes del país. En todas. A veces favorecen a un grupo, a veces favorecen a otro. Mi rol no es ese. Mi rol es decir lo que yo pienso. ¿Cuál fue tu posición en el 2002? Yo vivía en España en el 2002 y dije que estaba, lo mismo que dije ahora, que no estoy a favor de que se modifique la Constitución. Escribí 3 artículos. Y he escrito 4 en el debate actual. O sea, tú no eres partidario de que se modifique la Constitución. No, pero eso no me puede sí llevar a desnaturalizar lo que dice el texto del artículo 272. ¿Pero crees que no es necesario hacer referéndum? No lo es. Okay. Simplemente no lo es. Esa es una posición coherente. Yo te recomiendo, no sé, tú sabrás más que yo lo que tú haces por ti. Ahora, yo que tengo 20 años en esto, yo que soy del PLD, que sé cómo se bate el cobre ahí adentro, hay un lobby, hay un lobby para que todo el mundo opine en favor de esa vaina. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Bueno, porque Danilo no necesita nada de esa vaina, Danilo gana como quiera. Danilo es un fenómeno de popularidad. ¿Qué yo le digo a él? Báñate de legitimidad, cúrate en salud, no te vayas por la vía fácil. No te vayas por la vía fácil, levantando la mano y comprando gente. No te vayas por ahí. Legitímate, haz el referéndum, sométete a lo que todo el mundo quiera, para que la historia vea que tú lo quisiste hacer de una manera, por lo menos con una base popular. Perfecto. Porque todo el mundo sabe al final cómo es que eso se va a resolver. Pero en el caso de Cristóbal... Ahora, si tú quieres taparte el sol con un dedo, tápalo. José, en el caso de Cristóbal, estamos hablando con el abogado constitucionalista. Bueno, yo le dije a él... no tiene intereses políticos. Lo que pasa es que aquí todo el mundo tiene intereses políticos. En el caso todo el mundo tiene intereses. ¿Y cómo tú lo sabes? Estamos hablando hace media hora, no de política. No, porque estamos hablando con el jurista. Y él dijo que... Oye, perdón. Él no está... Escúchame, él no está de acuerdo... El jurista que interpreta las cosas de acuerdo como... Él no está de acuerdo con que se haga la modificación. Ahora él dice que por un problema de conocimiento jurídico no es necesario el referéndum, pero él parte del hecho de que no está de acuerdo con la modificación. Yo hablo con estudiantes 2 veces a la semana. Todos los días, también durante los últimos 15 años. Con estudiantes de Derecho Constitucional, que es lo que enseño en la universidad. Muy bien. Esta es una discusión que tiene una dimensión pedagógica. Es decir, yo tengo una función porque yo discuto estas cosas, no solo en los medios de comunicación. Y yo no puedo decir en el aula una cosa y en los medios otra. Pero Cristóbal, escúchame, tú no tienes un aula. ¿Perdón? Tú no tienes un aula. No, yo digo lo que pienso. No, que tú no estás con estudiantes. Que tú no estás con estudiantes. Aquí, pero que lo que él piensa es que tú no estás con estudiantes. No, es lo que dice oye, tiene su misma posición. A mí me enseñaron lo que es la interpretación. Me enseñaron lo que es la opinión. O sea, tú no estás con estudiantes. A mí no me preocupa que lo que yo piense pueda ser utilizado por un grupo. Es decir, los seguidores del expresidente Fernández, cuando mis opiniones le favorecen, se cansan retuiteándola y poniéndolas en Facebook. ¿Y qué yo hago? Me callo porque ellos la utilizan. ¿Quién? No, que hay posiciones de él que lo han usado los partidarios de Leonel y otros los partidarios de Danilo y otros los partidarios de ese no es mi rol. Hay un asunto que es político y hay otro que es la verdad jurídica. No coja la vía fácil que José, te van a yo tengo una pregunta en el aire que no me han podido responder. La pregunta de Yolanda, el uso de los tribunales. Yo lo voy a repetir como lo dije en un post hace un par de semanas. Lo único bueno que tienen los recursos, sobre todo de amparo, que se han interpuesto en ocasión de esta discusión, es que, por lo menos a mí me han servido para enseñarle a mis estudiantes qué no se debe hacer nunca. O sea, qué no se debe hacer a tus estudiantes. Nunca. Yo creo que eso fue un disparate. ¿Está de acuerdo con él? Porque nadie, o sea, el amparo tiene una finalidad. El amparo es un instrumento para proteger derechos. Cuando están amenazados de ser violados o para restituir derechos cuando se han violado. Y nadie, o sea, la Constitución no consagra como derecho el de impedir una modificación constitucional. Claro. Por tanto, usted no puede ampararse para pedir algo que no sea derecho. No, es simple. Ni la ley de los procedimientos constitucionales ni la Constitución prevén ningún escenario que legitime a quienes han actuado por vías judiciales en esta materia. Se ha dicho además que se puede ir al Tribunal Constitucional si al final la Asamblea Nacional produce
la modificación de la Constitución. Distinto a lo que ha pasado o a lo que pasa en otros países de América Latina, donde la Corte Suprema ha declarado inconstitucional un artículo de la Constitución sobre el tema de la reelección. En Costa Rica fue la primera vez que pasó y la última acaba de suceder en Honduras. Pero también sucedió en Nicaragua, en la Nicaragua de Daniel Ortega. Distinto a lo que pasa en esos países, nuestra Constitución tiene una disposición, la leyó Yolanda hace un momento, el artículo 267, que dice que ningún órgano del poder público puede anular ninguna disposición de la Constitución, ni el proceso de reforma de la Constitución. Y esto obedece a una cuestión lógica elemental, es decir, los órganos supremos de administración de justicia, entre ellos el de justicia constitucional, derivan sus atribuciones de un mandato de la Asamblea Revisora, de la Asamblea Nacional actuando como Asamblea Revisora. Y usted no puede, en lógica, considerar o tener la posibilidad de anular disposiciones adoptadas por el órgano al que usted se debe, en términos de su existencia. Correcto. Y en términos de sus facultades. Es decir, la Asamblea Nacional es, dentro del esquema de democracia representativa, el órgano supremo en el plano institucional, de deliberación y de decisión política. Las altas cortes son una creación de esa asamblea. Las altas cortes, en un país de que no se respeta un semáforo en rojo, ¿qué alta corte? Que yo disfruto aprendiendo de los especialistas. Las altas cortes son para los ricos. Los pobres no saben de esa vaina. Como alumno del especialista. Como abogado constitucionalista, desde el show. ¿Tiene alguna validez lo expresado por la población? Está hablando Marielena. Lo expresado por la población en la consulta popular previa a la reforma constitucional más reciente que dio la Constitución actual. ¿Esto tiene validez? Porque hay algunos que dicen, bueno, no se tomó en cuenta lo que expresó la población, por eso hay que enmendar un error cometido. Sí, a mí no me parece que sea un argumento justificativo de nada. Yo creo que, y lo dije en su momento, la consulta popular no era un método de modificación constitucional en el momento en que se hizo. Y su principal hándicap era que el resultado de la consulta no era vinculante. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se escogieron las cuestiones que convenían al aparato de poder de turno y se incorporaron a la Constitución. Y lo que no convenía, lo que estaba en contra de su visión, de su lógica, de sus intereses, sencillamente no fue acogido. Se decidió, la mayoría quiso que se hiciera por una constituyente, no se hizo por una constituyente. La mayoría quiso que se prohibiera, que se mantuviera el esquema de reelección del 94, no se hizo así. Es decir, y así se puede hacer una lista enorme de resultados de la consulta que fueron desconocidos en la Asamblea Nacional. Eso fue lo que llevó lo que han dado problema, por cierto. Eso fue lo que llevó al profesor Luis Gómez, porque tenemos que tener memoria, a renunciar. O sea, ¿qué es lo que hace Luis Gómez? Que cuando se da cuenta de que el trabajo de la consulta estaba siendo obviado en el pacto de las corbatas azules, ¿entiendes? Dijo, yo me voy, yo no sigo con él. Que Miguel se sacrificó por un asunto de principio y de retornar la no reelección al PRD. Pero debo decirte, lo de Nicaragua, eso se consiguió porque Daniel Ortega decía que él tenía un derecho a reelegirse porque todos se reelegían. Yo lo dije hace 7 meses, que de ahí se iban a basar para poder buscar la reelección ahora. Y eso es lo que están diciendo. No, pero ustedes se reeligen también. Yo tengo derecho por qué reelegirme. No, y debo decirte, María Elena, que tú haces insinuaciones susurradas. Yo podré ser alumno de él en asuntos constitucionales porque él conoce, pero yo tengo aquí la Constitución en las manos. Lo que yo sí me formé, y lo repito, es saber el poder que tiene una interpretación interesada por un experto.
y una opinión interesada por un experto, Y por otro, que quizá él no lo conoce. Digo, y por otro experto también. Yo estudié comunicación. Lo Bueno. mío es directo. Yo estudié comunicación. No, que tú dices que disfruto de yo los soy una expertos, alumna del y experto. me Yo digo que encanta no soy alumno. sentirme ¿Por qué yo tengo eso aquí? Vamos a poner- Tengo el artículo 272 Enfoque, y tengo yo el también artículo tengo la 124 y Constitución, no yo tengo también. que ir a los expertos, que él tiene una opinión interesada. Bueno, pero- Diferentes Bueno, enfoques. No, él tiene una posición Diferentes profesional enfoques. de lo que él entiende. Interesada. Así que gracias a Ahora Cristóbal. vamos a Y poner el responde video a un ahí. grupo específico. Gracias, Cristóbal Rodríguez. Gracias, hermano, por tus orientaciones. Vamos a poner el Una excelente videíto ahí entrevista. cuando todos estaban en contra de la reelección. Gracias Ajá. a Cristóbal. Ponlo. Güey, Vamos a poner el videíto ahí, Este hermano. tema- Estamos discutiendo las ideas. Este tema, oye, este tema es Con complicado. candela y puya Hasta el diablo suda. Oye, este tema es complicado y verdad, difícil coño, porque amigo. genera Y intereses. explícame Porque genera problemas, perdón. esta alianza de desafueros. Digo, fui por ¿Qué, detrás. ¿Qué es esto? Tenemos que evitar. Claro. Todo Gracias, mi Cristóbal. respeto para Gracias por estar aquí. Es que tú no le puedes Ha sido competir, coherente en Pedro. ese planteamiento y sigues así. Son las No, dilo tú. 10, 11 minutos. Cambio No. fuera Madrid.